Almirón, jugador de Guaraní Antonio Franco, ¿qué nos podés contar acerca de la victoria de hoy? Importantísima victoria después de tantos enfrentamientos con Mitre. Sí, sí, contento por el triunfo. Creo que seguimos plasmando lo que veníamos haciendo durante todo el torneo. Seguimos invictos. Hoy venimos a ganar, así que contento por eso. Ya estábamos clasificados y por ahí un plus fue dejarlo a ellos afuera. Así que contento, seguimos por el mismo camino. Creo que ahora empieza lo más lindo. Están preparándose con todo para ganar todo lo que juegan, me había dicho Toledo en una entrevista. ¿Vos cómo te estás entrenando para eso? Sí, sí, obviamente esta camiseta te pide eso. Todo lo que juegue Guaraní lo quiere ganar. Compite siempre para eso. Y como le dije recién, sea quien sea, Guaraní siempre juega de la misma manera, con la misma intensidad, sea de local, de visitante, y creo que hoy se notó. Manejamos la pelota durante casi todo el partido. Después yo por ahí también un poco de impotencia, se quedan con un hombre menos. Y bueno, después nosotros tuvimos otras situaciones que por ahí es lo que nos viene faltando durante el torneo, que es la efectividad. Creamos muchas situaciones, pero en los últimos metros por ahí nos está faltando un poco de efectividad. Espero que la encontremos ahora en estos playoffs. Nosotros venimos transmitiendo casi todos los partidos de Guaraní. ¿Querés dejar algún mensaje a los hinchas ya que estamos en vivo? Sí, sí, contento. Por ahí las veces que no me tocó estar siempre lo miraba con la transmisión de ustedes, así que contento también por eso, porque sigan apoyando al deporte posadeño. Y después, bueno, decirle a la gente ya sabe, que los jugadores siempre van a dejar todo, como lo dije recién también. Guaraní siempre quiere ganar todo, pero bueno, a veces por ahí no se da, pero que no duden de eso, que todo lo que se ponga en esta camiseta la van a transpirar a fin. Muy bien, muchísimas gracias. Éxito para lo que viene. Gracias, padre, gracias.